Bien, vamos a comenzar la clase. Nos habíamos quedado en el cálculo de esta partición particular que nos va a permitir calcular cuánto vale la suma superior y la suma inferior, y que de alguna manera nos va a permitir calcular la integral de x a la k. Entonces voy a recordar qué era lo que nos habíamos quedado. Entonces, queremos calcular cuál es el valor de la integral de 0 a a de la función x a la k para toda k en número natural. Y para ello lo que hicimos fue lo siguiente. Para ello, consideramos la partición P igual a T0 Tn de manera que fueran todos los intervalos de la misma longitud. De manera que Ti menos 1, esto fuera igual a A entre N. ¿Ok? Y calculamos cuánto valía la suma superior. La suma superior asociada a x a la k para esta partición particular quedaba de la siguiente forma. Quedaba a la k más 1 a la k más 1 entre n a la k más 1 multiplicado por 1 a la k más 2 a la k más n a la k. Y la suma inferior había quedado igual a la k más 1 entre n a la k más 1 multiplicado por 1 a la k más 2 a la k más n menos 1 a la k, un término menos de esta suma, ¿ok? Bien. Entonces, bajo el supuesto de que la función f de x igual a x a la k es integrable, el día de hoy lo que vamos a ver es encontrar otro criterio equivalente a la definición de cuándo una función es integrable, es decir, cuándo el supremo de las sumas inferiores coincide con el ínfimo de las sumas superiores. Cuando esos dos números coinciden, entonces decíamos que la función era integrable. Pero esa definición lo que hace uso es que tendría yo que calcular ese supremo para toda partición.
porque el conjunto de todas las sumas superiores corre sobre todas las particiones del conjunto AB y el conjunto de todas las sumas inferiores corre sobre todas las particiones de AB. Entonces, habíamos comentado en la clase anterior, esta definición es simplemente una definición de existencia, es decir, muchas definiciones en matemáticas son por existencia y no son prácticas. Por ejemplo, el concepto de paralelismo es un concepto, la definición de paralelismo es una definición no práctica. Digamos que yo voy a decir que dos líneas son paralelas si al prolongarlas indefinidamente hacia un lado o hacia otro, nunca se cortan. Esto no me da un criterio práctico para saber cuándo dos líneas son paralelas, porque yo puedo continuar hasta aquí y ver que no se cortan, y eso no me garantiza que las líneas sean paralelas. ¿Quién no me dice que al prolongar más adelante hacia este lado, las líneas ya se empiezan a acercar y se cortan? Entonces, esta es una definición no práctica. Lo mismo le pasa a la integral. De hecho, hay un criterio para saber cuándo dos líneas son paralelas, con el famoso criterio de ángulos alternos internos. Si yo tengo una transversal a dos líneas y los ángulos alternos internos son iguales o equivalentemente los ángulos del mismo lado suman menos de 180 grados, entonces L1 y L2 necesariamente se van a cortar justo de este lado. ¿Ok? Entonces, esto sí ya es práctico. Esto es un criterio que me permite saber cuándo dos líneas son paralelas. Lo mismo va a pasar para el caso de la integral. Que la definición que tenemos de integral no es práctica. Porque tendría que empezar a poder calcular el ínfimo y el supremo, y eso involucra, repito, calcular cuánto vale la suma inferior y la suma superior para toda partición. Entonces eso no es práctico. Entonces voy a ver un criterio equivalente de cuándo una función sea integrable, y después otro resultado que nos va a permitir garantizar que una infinidad de funciones son integrables. Y dentro de esa infinidad de funciones está contenida esta función, la del f de x igual a x a la k. Entonces, ahorita, por el momento, voy a suponer que la función es integrable. ¿Y por qué? Porque lo que eso garantiza es que existe este numerito. Y eso lo que la ventaja que me da es, yo supongo que existe este numerito y quiero saber cuánto vale. Porque al igual que el caso de la definición de existencia de integral, no solo nos interesa saber si la función es integrable, sino cuánto vale esa integral. Entonces, por eso es que estamos haciendo todo este cálculo, porque de alguna manera esto ya es una infinidad de funciones que nos va a permitir saber cuánto vale esa integral, la integral de 0 a a. Entonces, si yo supongo que existe esta integral, lo que nosotros sabemos es que el supremo de las sumas inferiores coincide con el ínfimo de las sumas superiores, y eso en particular lo que cumple es que la suma inferior de x a la k asociada a esta partición siempre es menor o igual que este número. Y a su vez, menor o igual a la suma superior asociada a la función x a la k para esta partición. Porque, repito, este es el supremo de todas las sumas inferiores. Esta es una suma inferior, entonces en particular este número es mayor o igual. Y a su vez, las sumas superiores, este valor, la integral, es el ínfimo de las sumas superiores. Este es una suma superior particular, entonces este numerito debe estar abajo porque es ínfimo de las sumas superiores. Entonces, esto es lo que es importante para mí.
porque lo que hice en la clase anterior fue calcular cuánto valía esta suma superior y esta suma inferior, y lo que hacía era hacer que la partición tuviera cada vez más puntos y tenderlos a infinito, es decir, tomar el límite de este valor cuando n tiende a infinito, y mostré que ese valor se iba a la k más 1 entre k más 1. Entonces, eso vale para la suma superior, y como esta parte solo tiene un término menos, esta límite va a ir al mismo valor. Solo que aquí la sucesión de valores está acercándose con un valor un poquito más chico o un valor anterior o inferior, pero se está acercando al mismo valor. Entonces, aquí esto cuando el límite cuando n tiende a infinito, y esto cuando n tiende a infinito, esto es constante, entonces esto queda fijo. Esto tiende al valor a la k más 1 entre k más 1. Esto tiende al valor a k más 1 entre k más 1. Entonces, por la ley del sándwich, ese valor tiene que ser a la k más 1 entre k más 1. ¿Ok? Entonces voy a recordar esa parte, cómo habíamos hecho ese cálculo. Entonces mostramos que la suma de las primeras k potencias, ¿a qué eran igual? Eran igual a n a la k más 1 entre k más 1 más un coeficiente constante que le voy a llamar a subíndice k por n a la k, más así sucesivamente hasta a1 por n. Y permítanme solo corroborar si en alguna de las sumas aparece un término constante. No. No aparece término constante. Bien. ¿Y esto qué nos permitía? Esto implicaba que 1 a la k, que la suma, yo quiero, ok, exacto. Entonces la suma superior de x a la k asociada a la partición P era a la k más 1 entre n a la k más 1 por esta suma. Pero esta suma es esto, entonces esto es n a la k más 1 entre k más 1 más un coeficiente constante AK por n a la k más a1 por n. Aquí lo voy a poner donde AK hasta a1 son números constantes reales. Entonces, ¿esto qué queda? Esto queda a la k más 1 que multiplica a n a la k más 1 entre k más 1 más acá por n a la k más a1 por n entre n a la k más 1. Entonces hacemos este cociente y lo que nos queda es a la k más 1 por n a la k más 1 entre n a k más 1 se va y queda solo 1 entre k más 1 más n a la k entre n k más 1 queda ak entre n más así sucesivamente hasta a1 entre n a la k.
n entre nk más 1 es n a la k. Ahí está. Entonces, ahora aplico el límite cuando n tiende a infinito. ¿Eso qué significa? Significa, voy a denotar a Pn a la partición original. Sí. Yo tengo una duda. ¿Cómo surge el n a la k más 1 entre k más 1? El k más 1 de abajo que está dividiendo, ¿cómo se origina? Si se acuerdan, surgía de la fórmula de los paréntesis, de la fórmula de los primeros k números. Vamos a poner k igual a 1. Para k igual a 1 era la suma de los primeros n números. Ajá, sí. Entonces esto era 1 más n, que es n por n más 1 sobre 2. Y esto es igual a n cuadrada entre 2 más n entre 2. Sí. Para k igual a 2. Ya vi. ¿Sí? Sí, nada más lo pongo para redondear y sirve que daba n cúbica entre 3, la suma de los primeros cuadrados, quedaba n cúbica entre 3 más n cuadrada entre 2 más n entre 6. Para k igual a 3, la suma de los primeros cubos quedaba, permítame, quedaba n cuarta entre 4 más n cúbica entre 2 más n cuadrada entre 4. Para k igual a 4, la suma de las primeras cuarta potencias queda n quinta entre 5 más n cuarta entre 2 más n cúbica entre 3 menos n entre 30. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos el paso inductivo. Lo que notamos es, para el primer caso, aquí hay un n cuadrada entre 2. Para el k igual a 2 hay un n cúbica entre 3. Para el k igual a 3 hay un n4 entre 4. Para el k igual a 4 hay un n5 entre 5. Entonces, lo que hicimos fue aplicar la idea inductiva. Entonces, para las k primera potencias, lo que va a pasar es que va a ser igual a n a la k más 1 entre k más 1. ¿Qué le sucede para el caso de k igual a 1? Que hay términos de orden inferior. Entonces dije, ok, para k igual a 2 también hay términos de orden inferior. N cuadrada, n cuadrada entre 2, n entre 6. Para k igual a 3 también hay términos inferiores. Aquí no hay término en n, pero aparecen todos los términos de para n cúbica, n cuadrada. Para acá igual a 4 aparece n cuarta, n cúbica, n, no aparece n cuadrada, pero aparecen todos los términos de orden inferior. Entonces eso lo denotamos de la siguiente forma, poniéndole AK por n a la k más A1 por n, donde las constantes, para el caso k igual a 1, es un medio, el A1. Para el caso k igual a 2, el término A2 vale un medio, el término A3 vale un sexto, y así sucesivamente. Puede aparecer que uno de estos coeficientes sea 0, porque puede que no aparezca como aquí alguno de esos órdenes, pero todos los órdenes inferiores
se pueden expresar de esta forma. ¿Qué fue lo que yo puse aquí? Entonces, ya podemos calcular ahora sí cuánto vale la suma superior. Entonces, la suma superior es este valor, ¿ok? Entonces, ahora sí, voy a aplicar límite. Repito, esto es para Pn. Suponiendo que dividí en n subintervalos, ahora sí, tal que la longitud de esos intervalos, ti menos 1, es a entre n. Es de la misma longitud. Entonces ahora lo que voy a hacer es hacer n tender a infinito. ¿Eso qué significa? Que la longitud es cada vez más chiquitita. Y voy a, la desigualdad que tengo respecto a la integral y la suma inferior y suma superior, siempre se vale. No importa yo qué partición tome, no importa qué n, en cuantos subintervalos yo subdivida, esa desigualdad se vale. Entonces voy a aplicar límite y entonces voy a poder ya ahora sí calcular cuánto vale el valor de la integral. Entonces ahora sí regreso, queda esto, bien. Entonces voy a borrar aquí el paréntesis para no borrarlo lo de la izquierda. Ahí está. Ahora sí. Voy a ponerle aquí P subíndice N para indicar que es esta partición de N subintervalos de la misma longitud, A entre N. ¿Ok? Bien, entonces, regresando, ahora sí, yo tengo que la suma superior de la función xk asociada a la partición, perdón, la suma inferior, siempre es menor o igual que la integral de 0 a A de x a la k. Esto es mayor o igual que la suma superior de la función x a la k para la partición Pn. Esto siempre se vale. Esto lo voy a poner aquí abajo, o si se alcanza, si se alcanza a ver, es para toda n natural. Sí, se alcanza a ver. Para toda n natural. Entonces, ahora sí. Por otro lado, ¿quién es el límite? El límite cuando n tiende a infinito de la suma superior, perdón, vamos así, suma superior asociada a la partición Pn. Es tomarle límite a este cociente. Entonces, esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de a la k más 1, que multiplica a 1 entre k más 1 más ak entre n más a1 entre n a la k. Todo esto aplicando el límite cuando n tiende a infinito. Ahora, a a la k más 1 no depende de n. A es constante, k no depende de n, sale del límite. Entonces esto queda igual al límite, igual a la k más 1, que multiplica al límite cuando n tiende a infinito, de 1 entre k más 1, más ak entre n, más a1 entre n a la k. Entonces, este es el límite de una suma. Existe todos estos límites. Este es constante, no depende de n, k más 1 no depende de n. Entonces va a salir de límite. El límite de ak entre n cuando n tiende a infinito se va a 0, porque 1 entre n se va a 0, 1 entre n cuadrada se va a 0, 1 entre n cúbica cuando n tiende a infinito se va a 0, 1 entre n a la k cuando n tiende a infinito se va a 0. Entonces toda esta parte se va a 0 y solo sobrevive esta parte que no depende de n. Entonces esto va a quedar igual a la k más 1 entre k más 1. Y ahora, ¿cuánto vale la suma inferior? El límite cuando n tiende a infinito de la suma inferior solo tiene un término menos
solo llega hasta aquí. Entonces va a ser el mismo límite. No importa que tenga un término menos. Entonces, el límite, cuando n tiende a infinito, de la suma inferior de la función x a la k asociada a la partición Pn, es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de a la k más 1, que multiplica, quedaba aquí, ¿dónde está aquí? Ajá, sí. 1 entre k más 1 más, bueno, lo voy a poner así, n a la k más 1 más la suma de las primeras n-1 potencias a la k. Entonces eso va a ser 1 entre, ¿cuánto quedaba? Era n a la k más 1 entre k más 1 más permítame, para no errar, aquí va la suma no de las primeras nk potencias, sino n-1. Tenía una menos. Y nosotros habíamos calculado que 1 a la k más n-1 a la k más n a la k, esto era de la forma n a la k más 1 entre k más 1 más términos de orden inferior, es a la k, n a la k, más a1 por n. Ahí está. ¿Ok? Entonces ahora yo quiero saber cuánto vale la suma, no de las primeras potencias k, sino hasta n-1. Entonces despejo de aquí y me queda que 1 a la k más n-1 a la k es igual a n a la k más 1 entre k más 1 menos o más, como este es un término n a la k, lo puedo agrupar con el término de esta potencia n a la k, entonces esto va a quedar más n a la k por a la k menos 1 más así hasta a1 por n. Entonces ahora sí lo sustituyo y me queda que esto es igual al límite, esto lo ponemos como paréntesis, entonces queda igual al límite cuando n tiende a infinito, voy a meter el n a la k más 1 aquí, es decir, voy a dividir todo esto entre n a la k más 1, entonces me va a quedar multiplicado por n a la k más 1 entre k más 1 más n a la k por ak menos 1 más a1 por n. Todo esto dividido entre n a la k más 1. Entonces ahora sí divido entre n a la k más 1 y no va a cambiar casi absolutamente nada el cálculo del límite anterior, salvo que aquí el coeficiente no es a la k, es a la k menos 1, pero no va a afectar. Eso es un término constante. Cuando aplique el límite, cuando n tiende a infinito, esto se va a ir a 0 también. Entonces esto queda que es igual al límite cuando n tiende a infinito de a elevado a la k más 1, que multiplica. Si divido n a la k más 1 entre n a la k más 1 queda 1, y la constante 1 entre k más 1. Más, divido n a la k entre nk más 1 queda 1 entre n y multiplica a ak menos 1. Entonces queda ak menos 1 entre n a la... entre n. Más, así sucesivamente,
hasta dividir n entre n a la k más 1, queda 1 entre n a la k, que multiplica a 1. Entonces queda a1 entre n a la k. Otra vez, a la k más 1 es constante, no depende de n, entonces va a salir del límite. Entonces me queda a la k más 1 por el límite, cuando n tiende a infinito de esta suma. Entonces el límite cuando n tiende a infinito de a k menos 1 entre n es 0, porque 1 entre n se va a 0, 1 entre n cuadrada se va a 0, multiplicado por el término ak menos 1, que sería el correspondiente al coeficiente del término 1 entre n cuadrada, se va a ir a 0. Todo esto se va a 0, excepto esta parte constante que no depende de n. Entonces esto va a quedar igual a la k más 1 entre k más 1. Es decir, el límite de la suma superior y suma inferior cuando yo tomo la partición cada vez más pequeña es el mismo. Entonces, ahora sí puedo concluir. Esto implica que el límite cuando n tiende a infinito de la suma inferior de la función x a la k asociada a la partición Pn es menor o igual al límite cuando n tiende a infinito de la integral de 0 a a de x a la k, y esto a su vez es menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de la suma superior de la función x a la k asociada a la partición. Es decir, ustedes tenían esta propiedad de los límites. Si yo tenía una desigualdad, aplicaba el límite y la preservaba. Si era menor, podía ser menor o igual, pero si es menor o igual, queda menor o igual. Entonces, apliqué límite a esa desigualdad con la que comenzamos. Es decir, siempre la suma inferior para toda partición de ese estilo que yo tomé, siempre es menor o igual que el valor de la integral, porque la integral es el supremo del conjunto de sumas inferiores. Y análogamente, esta integral siempre va a ser menor o igual que cualquier suma superior, no importa qué partición tomen, porque la integral es el ínfimo de las sumas superiores. Entonces, aplico el límite. Esto vale a la k más 1 entre k más 1. Menor o igual. Esto es constante, no depende de n. Esto es un número real. Es un número real fijo. Entonces, esto queda la integral de 0 a a de x a la k y menor o igual al límite al cual tiende la suma superior, que es el mismo valor que el de la suma inferior. Entonces tengo un número real que está acotado inferiormente por el mismo, por a la k más 1 entre k más 1 y también superiormente. Entonces, necesariamente tiene que suceder que la integral de 0 a a de la función x a la k es igual a la k más 1 entre k más 1. Profesor, Sí. en la parte de la izquierda, al calcular el límite de la suma inferior, es el límite cuando n tiende a infinito de a la k más 1 entre n a la k más 1 por la sumatoria desde que i vale 1 hasta n menos 1 de i a la k. ¿O no es? K. ¿Cómo? N menos 1 a la k. O sea, en lugar de tomar las primeras sumas de n de potencias a la k, tomo n menos 1 nada más. Ok. Y de ahí, ¿cómo llega a o sea, cómo opera para que llegue a la parte de abajo? ¿A esta? Ajá. Lo que uso es nada más, me interesa saber cuánto vale esta suma para sustituirla y hacer este producto por esta suma. Entonces, Ajá. lo que hice, es que yo ya sé calcular cuánto vale esta suma, pero no para n-1, sino le agrego también el n a la k, que es esta parte de aquí. Entonces ya sé cuánto yo ya calculé cuánto vale esta suma, que es este valor.
Entonces lo único que hice fue despejar, n a la k lo pasé restando, y entonces que tengo que 1 a la k más, así sucesivamente hasta n menos 1 a la k es igual a esta suma menos n a la k. Pero aquí aparece un n a la k, entonces agrupé AK por n a la k menos n a la k y queda n a la k por AK menos 1. Esto es n a la k por AK, que es este término, menos n a la k, que es este término que pasé restando. Entonces ya puedo yo expresar esta suma de esta forma. Entonces solo multipliqué por AK a la k más 1 entre n a la k más 1. Metí este n a la k más 1 aquí. Ya sé cuánto vale esta suma, que es este valor. Entonces queda esta suma de aquí, que es esta de arriba, que ya sé cómo calcularla, entre n a la k más 1. Entonces ya nomás hago el cociente y queda esta parte de la derecha. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Lo entendí. Sí. Gracias. Entonces ahora sí, ya tenemos calculado cuánto vale la integral de 0 a de la función x a la k a sabiendas de que la función es integrable. Eso es lo que estoy suponiendo. Supongo que es integrable. Yo espero al final de esta clase poder dar este otro criterio que me va a permitir a mí mostrar que hay una infinidad de funciones que son integrables. Y esta está dentro de esa infinidad. De hecho, es una infinidad más chiquitita. Voy a mostrar que existen más funciones todavía que es de este tipo que son integrables. Entonces, repito, ¿cuál es la moraleja o la filosofía de lo que estamos haciendo? Es justo esta idea. Me interesa saber o tener un criterio práctico para saber cuándo una función es integrable, sino saber cuánto vale la integral. ¿Cómo calculo cuánto vale la integral? Y lo habíamos comentado al principio de nuestra primera clase, que había dos maneras de poder abordar la integral. Habría dos directrices. Esa segunda directriz es con la que inicia el siguiente subtema que quiero abordar, que es el teorema fundamental del cálculo. Hay otra técnica para poder calcular cuánto vale esta integral y es mucho más sencilla que este procedimiento, pero eso lo que nos enseña de alguna forma es, si bien el procedimiento va a ser más sencillo, esto nos pone a prueba para poder encontrar alternativas. A veces no siempre se tienen estas alternativas, pero siempre se buscan por una necesidad práctica. Y en este caso, este otro método permite, usando solo métodos de cálculo 1, poder encontrar cuánto vale esta integral y nos ahorramos todo este desarrollo de las particiones, cuánto vale esta suma de las k potencias, pero, repito, eso a sabiendas de que existe una alternativa. En este momento no sabemos que existe esta alternativa, pero va a haber esta equivalencia, esta otra forma de poderlo calcular, que es mucho más práctico. ¿Ok? Bien, entonces, eso era lo que me interesaba. Spivak no lo hace así. Spivak solo calcula hasta al cubo. Hace la identidad x cuadrada de x al cubo. Nosotros estamos calculando la del x a la k para cualquier número natural. No importa qué potencia entera se les ocurra, la integral siempre vale a la k más 1 entre k más 1. Si estoy integrando de 0 a a. Es importante aquí el 0, ¿ok? No hay que perder de vista ese detalle. Entonces, ahora sí paso al siguiente criterio que me va a permitir poder sustituir mi definición de integral por algo, entre comillas, un poco más práctico y que nos va a permitir analizar al final de la clase de hoy. Habíamos comentado la clase anterior que le pedí de favor a Alex que analizara, no solo que les hiciera un repaso de esto de supremo ínfimo, sino que les calculara cuánto vale la integral de Riemann, de la función de Riemann, perdón. Porque lo que nosotros mostramos, uno de nuestros primeros ejemplos, fue, si no mal recuerdo, este es el segundo ejemplo,
de cálculo, después de haber definido la integral, de cuánto vale la integral. Entonces nosotros comenzamos con una idea intuitiva del área bajo la curva y mostramos, según la definición de Spivak, es decir, que la integral es cuando el supremo de las sumas inferiores coincide con el ínfimo de las sumas superiores. Si ese numerito, esos dos numeritos coinciden, voy a decir que la función es integrable. Entonces, cuando vimos el ejemplo de la función de Dirichlet, vimos que la función no era integrable. Entonces, lo primero que salta a la vista es ¿por qué no es integrable? Me voy a mi idea intuitiva, a mi idea motivacional de lo que es la integral, el área bajo la curva. Entonces, lo primero que uno se pregunta es ¿por qué no le puedo asociar una área a la función de Dirichlet? ¿Por qué no tiene sentido esto del área bajo la curva? Eso es justo lo que voy a analizar al final de la clase. Es que siempre la matemática funciona o tiene esta filosofía, es fortalecer la intuición. Uno tiene una idea intuitiva de un concepto y lo que nos enseña la teoría es de alguna manera fortalecer esa intuición, es decir, poder abarcar mucho más casos de los que en un principio uno podría atribuirle el concepto de integral, es decir, en dónde tiene sentido preguntarse por el área bajo la curva, y después de repente aparecen funciones mucho más generales en las que uno se podía preguntar, oye, ¿y qué significa que aquí la integral sea el área bajo la curva? En el caso de la función de Dirichlet, no tiene sentido. Entonces voy a ver por qué no tiene sentido. Con esta equivalencia que voy a dar, me va a permitir fortalecer mi intuición de qué significa el área bajo la curva para funciones mucho más generales de las que uno se le puede ocurrir. En ese sentido, la función de Riemann es una función que sí va a ser integrable, que yo espero que Alex pueda calcular esa integral y que de alguna manera ustedes puedan ver, ok, el valor de la integral de Riemann, de la función de Riemann es esta. Entonces se van a la idea intuitiva con la que conocemos la integral y dicen, claro, ya sé qué significa la idea de área bajo la curva para funciones que no son continuas, porque la función de Riemann es una función que es discontinua en todo el conjunto de los números racionales y continua en el conjunto de los números irracionales, si la defino en el 0,1. Les había comentado que geométricamente la función de Riemann es como un arbolito de Navidad, así varios puntitos así discretos, de manera que entre más me acerco al 0, el arbolito se está haciendo más frondoso hacia abajo y menos frondoso hacia arriba, pero es justo como un arbolito de Navidad. Entonces, cuando ustedes vean cómo se hace el cálculo y cuánto vale esa área, va a fortalecer su idea intuitiva de lo que significa integrar, que la integral se asocie al área bajo el área bajo la función en el intervalo en donde quiero calcular la integral. ¿Eso por qué? Porque nos permite podernos adelantar a la respuesta de muchísimos problemas, de muchísimos ejercicios. Esa es la idea de practicar, de entender la teoría y de hacer los ejercicios, porque eso lo que permite es ir fortaleciendo cada vez más nuestra intuición, y esa es, considero, la intuición de la matemática milenaria. La matemática siempre ha tenido la intención de desengañarnos, de quitarnos el velo de los ojos y ya no ver a través de los ojos físicos, sino ver a través del ojo del pensamiento, esta intuición que genera la teoría. Habíamos comentado que la intención de todos estos lemas, corolarios, ejemplos, tiene esa intención, es ir caminando a través de ciertas proposiciones, propiedades, ejemplos concretos que nos permitan fortalecer nuestra idea intuitiva de integral. Así está construido la matemática y eso es lo que queremos transmitir a través de las clases. Entonces, paso a esta equivalencia, es proposición. Sea f una función que está definida en un intervalo a, b, a r, acotada, para que tenga sentido nuestra definición de integral por el supremo y por el ínfimo.
Entonces, este es el criterio, entonces, F es integrable si, solo si, pasa la siguiente propiedad. Si, solo si, para toda epsilon que ustedes me den, positiva, asociada a esta epsilon existe una partición que le voy a poner un subíndice epsilon para hacer ver que esta partición depende del epsilon, como el concepto de continuidad y de límite. Para toda epsilon existe una delta que depende de epsilon, no es la misma delta la que funciona para cada epsilon. Entonces, igual aquí le voy a poner, existe P subíndice epsilon, partición de AB, tal que la suma superior de la función f asociada a esta partición menos la suma inferior de la función f asociada a esta partición, esta diferencia siempre es menor que epsilon. Intuitivamente, ¿qué nos está diciendo? Siempre la suma superior es mayor que la suma inferior. En este caso es la misma partición, pero aunque la partición no sea la misma, eso fue uno de nuestros lemas. Entonces, esto siempre es positivo, ¿ok? Esto lo voy a poner aquí, esto siempre es positivo o cero. O en otras palabras, siempre mayor o igual a cero, ¿ok? Bien. Y lo que me está diciendo es que esta diferencia la puedo hacer tan pequeña como yo quiera, porque esto es para toda epsilon positivo, entonces yo puedo hacer esta epsilon casi cero. Entonces lo que significa es que esta diferencia no es diferencia, en el fondo hay como una igualdad, porque esto es casi cero, y eso es justo lo que quiero, porque yo definí integral como cuando el supremo de las sumas inferiores coincide con el ínfimo de las sumas superiores. Entonces, esta diferencia lo que va a poder garantizar es que voy a poder hacer tan chico como yo quiera el ínfimo de las sumas superiores menos el supremo de las sumas inferiores. Y como yo quiero que esos dos números coincidan para saber cuándo una función es integrable, si yo esa diferencia de supremo e ínfimo la puedo hacer tan pequeña como yo quiera, pues entonces eso vale cero. Eso no es positivo, eso es cero. Y eso, que esa diferencia sea cero, significa que el supremo de las sumas inferiores coincide con el ínfimo de las sumas superiores, y eso es justo mi definición de integral. Entonces, esa es toda la intención de esta propiedad. Entonces, voy a pasar a demostrar la equivalencia. Es un sí, solo sí. Entonces, ¿qué significa que sea sí, solo sí? Que la definición de integral que tengo la puedo sustituir por esta definición. Eso es muy común en la matemática. En la matemática, cuando uno tiene una definición y encuentra una propiedad equivalente, yo bien pude haber empezado a definir integral diciendo que una función es integrable si para toda epsilon existe una partición tal que esta diferencia es menor que epsilon. Y decir, cuando sucede eso, voy a decir que existe la integral de a, b, de f. Pero no iniciamos así. Entonces, cada vez que uno tenga una equivalencia, o regularmente, cuando uno se enfrenta a los problemas, siempre es fundamental que uno tenga una equivalencia. Cuando a uno le piden mostrar que algo es integrable, a veces si no sale por la definición que nos dio el profesor o que viene en el libro, busca uno una equivalencia, porque a veces la equivalencia es más fácil de poderla mostrar en el ejercicio que me piden que la definición del libro. Entonces eso es justo lo que pasó con la idea de paralelismo. Cuando yo me enfrento a un problema práctico de poder mostrar que dos líneas son paralelas, me doy cuenta que mi definición no me sirve. Entonces busco la necesidad, o más bien la necesidad de querer buscar un criterio práctico me lleva a encontrar
una definición equivalente. Una definición equivalente de paralelismo a la que yo di. Entonces, esa es justo también la idea de esta propiedad, ¿ok? Entonces voy a primero mostrar el regreso, es decir, voy a suponer que para toda épsilon, supongamos que para toda épsilon positiva existe una partición del intervalo AB tal que la suma superior asociada a esta partición menos la suma inferior es siempre menor que épsilon. Y este es el símbolo lógico de por demostrar. ¿Y qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que existe, que f es integrable. Por demostrar que f es integrable, es decir, según nuestra definición, que el supremo de las sumas superiores, donde P corre sobre todas las particiones de AB, coincide con el ínfimo de las sumas inferiores, donde P también corre sobre todas las particiones de AB. Eso es lo que yo quiero mostrar. Entonces, lo que tengo que usar es, de alguna manera, que el hecho de que para toda épsilon existe esta partición, y si esta la puedo hacer tan chica como yo quiera, lo que quiero es que esto acote superiormente a la diferencia del supremo y el ínfimo, para que yo tenga que el supremo menos el ínfimo se pueda hacer tan chico como yo quiera, y entonces eso tienda a 0, y eso implicaría la igualdad. Entonces, eso es lo que voy a usar. Entonces, la primera... Creo que es el ínfimo de las sumas superiores y el supremo de las sumas inferiores. Ah, sí, perdón, el supremo de las sumas inferiores y el Gracias, ínfimo... profe. Sí, gracias. El ínfimo de las sumas superiores. Ok. Bien. Entonces, lo primero que a uno se le ocurre cuando uno quiere mostrar la equivalencia, ¿cómo relaciono? ¿Cómo relaciono esta parte con esto de aquí? Entonces, aquí es donde voy a usar el criterio. Espero que lo haya visto Alex. Lo vi yo en la primera vez que mostré cuando vimos el concepto de integral. Lo usé híjole, no me acuerdo ahorita, no me viene a la mente, pero hicimos un paréntesis y vimos qué era lo que se entendía por supremo. El supremo es de un conjunto, es de todas las cotas superiores el más chico. Y la pregunta es, ¿cómo atrapo matemáticamente la idea de ser el más chico? Y era con esta idea de que si yo al supremo le resto una cantidad muy pequeña, que le llamamos épsilon, existe un elemento del conjunto que ya no, en el que esa diferencia entre el supremo menos el épsilon ya no es cota superior, pues existe un elemento del conjunto que lo rebasa. Eso es lo que voy a usar para poder relacionar este con este, ¿ok? Entonces voy a comenzar con esa equivalencia. Entonces, por definición, y aquí me refiero a la definición de supremo e ínfimo.
Ok, entonces nada más déjenme escribir esta parte y damos el descanso. Por definición de supremo e ínfimo, tenemos que para toda épsilon positiva, ¿qué tengo? Tengo lo siguiente. Lo voy a idealizar. Yo sé que no es lo que voy a pintar, pero le voy a llamar a este conjunto. Le voy a llamar B al conjunto de las sumas inferiores. Entonces A va a ser el conjunto de todas las sumas inferiores. Bueno, le voy a poner aquí tal que P es partición de AB para que se entienda que está variando. Y B, el conjunto de todas las sumas superiores. Entonces, me estoy tomando de las sumas inferiores, me tomo el supremo. ¿Ok? Entonces, está aquí el supremo. Lo voy a pintar de naranja. Este es el supremo. Y de naranja también. De las cotas superiores me estoy tomando el ínfimo. Entonces, el ínfimo es este valor. Entonces, ¿qué me dice? Que si yo le resto a este valor un épsilon, voy a suponer que, voy a llamarle A al supremo, A minúscula, y B minúscula al ínfimo. Si yo le resto un épsilon, y si al ínfimo le sumo un épsilon, entonces lo que me dice la definición de ínfimo y supremo es lo siguiente. Aquí está menos épsilon, o sea, el ínfimo menos épsilon. Entonces, aquí está el conjunto. Puede que aquí esté discreto, por eso digo que es idealización. Lo pongo relleno. Lo más importante es que para toda épsilon, A menos épsilon, ya no es cota superior. Es decir, existe un elemento del conjunto que está entre A y A menos épsilon. Es decir, A menos épsilon ya no es cota superior. Entonces, eso lo voy a poner para toda épsilon. Primero, existe una, como estoy hablando de A de sumas, en el caso de A de sumas inferiores, estos son mis elementos. Entonces, existe un elemento del conjunto, eso es equivalente a decir, existe una partición. Le voy a poner subíndice épsilon para indicar que eso depende de épsilon. Con esto termino. Existe P de subíndice épsilon, partición de AB. Tal que el ínfimo, perdón, este es el supremo de las sumas inferiores, ya no le voy a poner P partición de AB para ya no escribir tanto, sino me refiero aquí a todas las supremo de todas las sumas inferiores, ¿ok? Este es el supremo menos épsilon, es menor que el valor de la ¿a quién es? Sumas inferiores, que el valor de la suma inferior asociada a F a esta partición épsilon. Eso significa, repito, que existe un elemento del conjunto A. ¿Quién es el conjunto A? Sumas inferiores, tal que esta diferencia, que es el supremo menos épsilon, es menor que la suma inferior asociada a la partición P.
Y segundo, existe P subíndice epsilon partición de AB tal que, ahora lo sumo, es que el ínfimo de las sumas superiores más epsilon ya no es cota inferior. Entonces existe un elemento del conjunto B, es decir, una suma superior que está entre estos dos valores. Entonces lo digo tal que ínfimo de las sumas superiores más epsilon es es más grande ínfimo de las sumas superiores más epsilon es más grande que un elemento del conjunto que está abajo de él. Un elemento del conjunto es una suma superior, es decir, esta suma superior asociada a la partición P epsilon. Entonces esto me va a permitir poder acotar la diferencia de supremo menos ínfimo, supremo de sumas inferiores menos ínfimo de supremo de sumas inferiores menos supremo de sumas inferiores menos ínfimo de sumas superiores, hacerlo más chico que epsilon. Y eso es lo que me interesa para mostrar que esa diferencia es cero, y eso significa que esos dos valores son iguales y la función es integrable. Entonces son 5, 7, nos conectamos 5, 17 de favor y continuamos con la clase, por favor. Ok, vamos a continuar con la clase. Bien. Entonces, ya con esta definición de supremo e ínfimo en términos de la epsilon, ok, lo que voy a... Profesor, Sí. ¿Podría dejar entrar a una compañera, por favor? Sí, es que Gracias. no veo... Gracias. Ay, perdón. Es que no... Gracias. Bien. Bien, justo lo que... Es que luego me da como un poco de dislexia. Lo que yo había comentado es que quiero hacer el supremo y el ínfimo, el supremo de las sumas inferiores y el ínfimo de las sumas superiores, la diferencia, la quiero hacer tan chica como yo quiera, para mostrar que el supremo y el ínfimo coinciden. Entonces no estoy haciendo el regreso, sino la ida, ¿ok? Entonces la demostración que estoy haciendo es, voy a suponer, ok, bien. Entonces vamos a poner esto como... repito, va a ser la ida. Entonces, lo que quiero yo mostrar es que, supongo que la función es integrable, supongamos que f es integrable,
Y lo que quiero demostrar es que para toda épsilon positiva existe una partición que depende de esta épsilon, tal que la suma superior de la función asociada a esta partición menos la suma inferior, esto es más chico que épsilon, ¿ok? Porque justo toda esta construcción es para poder mostrar que esta diferencia la puedo hacer tan chica como yo quiera, ¿ok? Entonces... Profesor, entonces aquí ya terminó el regreso. No, lo que pasa es que este paréntesis que hice del ínfimo y del supremo, justo lo voy a usar para la ida. Entonces, para no dejarlo en desuso, no voy a suponer que la función para toda épsilon existe una partición tal que pasa esta diferencia y mostrar que la función es integrable, sino lo que voy a suponer es que la función es integrable y voy a mostrar que para toda épsilon existe esta partición de manera que la diferencia entre la suma superior asociada a esa partición menos la suma inferior es más chico que épsilon, ¿ok? Porque eso es lo que va a usar esta definición de ínfimo y supremo, ¿ok? Entonces la demostración iría algo así. Como esto lo quiero mostrar para toda épsilon positiva, entonces sea épsilon positiva, tengo que exhibir quién es esta partición, de manera que cumpla esta propiedad, ¿ok? Entonces, sea épsilon positiva, por definición de supremo y ínfimo, tengo esta propiedad. Ahora sí, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué yo sé? Que para toda épsilon positiva, si yo al supremo le quito un épsilon, existe un valor del conjunto que ya lo rebasa y A menos épsilon no es cota superior, que es esta parte, ¿ok? Entonces la voy a llamar a esta partición P', porque no necesariamente va a servir la partición asociada al supremo y al ínfimo, no necesariamente es la misma, ¿ok? Entonces existe una partición de AB para esta épsilon, ¿ok? Para esta épsilon existe esta partición P', si quiere le podemos poner subíndice épsilon, tal que el supremo menos esta épsilon es menor que la suma inferior asociada a la partición, que es este elemento que está aquí. Existe un elemento del conjunto que rebasa ya a A menos épsilon. En otras palabras, A menos épsilon ya no es supremo. En el caso del ínfimo existe un elemento del conjunto, es decir, una suma superior de tal manera que B más épsilon ya no es cota, ya no es cota inferior más chica, entonces esta está por debajo de B más épsilon, que es esta parte de aquí, ¿ok? Entonces esta le voy a llamar P', esta P', repito, porque la asociada al ínfimo y al supremo no necesariamente es la misma partición. Es decir, este elemento que está determinando que ya no es cota superior esta diferencia y que ya no es cota inferior esta suma, la está determinando la partición que puede ser diferente. ¿Ok? Bien, ahora sí. Y yo quiero mostrar que existe una partición para esta épsilon, existe una partición de manera tal que la suma superior menos la suma inferior es más chica que esta épsilon. ¿Ok? Entonces ahora sí voy a proponer quién es esa partición, sea P la unión de estas dos particiones. P', subíndice épsilon, unión P', subíndice épsilon. Entonces ahora sí voy a
voy a manipular estas desigualdades para poder obtener que la suma superior menos la suma inferior asociada a esta partición es más chica que epsilon, ¿ok? Entonces, aquí aparece, esto va a ser, lo voy a poner menor que epsilon entre 2, epsilon entre 2. No importa, no hace mucho la diferencia el tomar epsilon entre 2 o epsilon, porque la definición de supremo ínfimo me dice que para toda epsilon sucede esto que acabo de escribir. Entonces, en particular, usó epsilon entre 2. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora tomo calculo quién es la diferencia. ¿Ok? Entonces, voy a poner, bien, voy a calcular quién es el supremo menos el ínfimo. ¿Ok? Bien, ahora, por otro lado, dado que estoy suponiendo que la función es integrable, entonces, por otro lado, dado que f es integrable, entonces el supremo de las sumas inferiores coincide con el ínfimo de las sumas superiores. Esa es mi definición de integrable. Repito, estoy haciendo la ida para que esta definición que acabo de dar de supremo ínfimo no la pierda, ¿ok? Bien. Entonces estoy suponiendo que estos dos coinciden. Entonces aquí puedo sustituir supremo ínfimo y no importa, ¿ok? Bien. Entonces de esta desigualdad le voy a llamar 1. A esta le voy a llamar 2. ¿Qué tengo? De 1 y 2. Voy a pasar el epsilon entre 2 sumando. ¿Ok? Ok. Voy a multiplicar por menos esta desigualdad, 1. Entonces eso cambia el signo de la desigualdad. Entonces tengo que menos la suma inferior de f asociada a esta partición es, si era mayor, ahora va a ser menor que menos el supremo de las sumas inferiores. Y con este menos queda más epsilon entre 2. ¿Ok? Y ahora tengo esta suma superior. Me queda aquí la suma superior de f asociada a la partición P' es menor que el ínfimo de las sumas superiores más epsilon entre 2. Ahora sí, sumo a estas desigualdades y me va a quedar la siguiente relación. Queda la diferencia de la suma superior menos la suma inferior. Me queda que la suma superior de f asociada a la partición P' epsilon menos la suma inferior de f asociada a la partición P'. Esto es menor que ¿quién? Que como el ínfimo, bueno, lo voy a poner, el ínfimo y el supremo coinciden porque estoy suponiendo que la función es integrable. Entonces, este ínfimo menos supremo es un 0 y epsilon entre 2 más epsilon entre 2 queda epsilon. Entonces, esto es menor que epsilon. ¿Ok? Bien. Pero yo lo que quiero es una partición tal que esta suma sea menor que epsilon y estas dos particiones son diferentes, pero ¿quién es P?
P epsilon comentamos que la proponemos como la unión de P' unión P bi'prima. Entonces, lo que yo sé es que P subíndice epsilon, al ser la unión, contiene a P' de epsilon y a P bi'prima subíndice epsilon. Entonces, ¿qué probamos para una partición que contenía otra, o que significa eso es que tiene más puntos? La suma superior baja. Entonces, la suma superior de F asociada a P de epsilon es menor o igual que la suma superior de F asociada a la partición P subíndice epsilon bi'prima. Porque, repito, P subíndice epsilon tiene más puntos que P bi'prima. Entonces, la suma superior baja. Y como la P subíndice epsilon contiene a P' subíndice epsilon, la suma inferior sube. Entonces, por otro lado, tengo que la suma inferior asociada a la partición P epsilon, que tiene más puntos, es mayor o igual que la suma inferior de la función asociada a la partición P' epsilon. P' epsilon tiene menos puntos que P epsilon. Entonces, la suma inferior sube. ¿Ok? Es esta desigualdad. Ahí está. Ahora multiplico por menos esta desigualdad de aquí. Entonces me queda menos L de F, P subíndice epsilon es menor o igual que menos L, la suma inferior asociada a la partición P'. ¿Ok? Entonces ahora sumo. Aquí ya está menor o igual, aquí menor o igual. Sumo estas dos desigualdades y me queda que la suma superior de F asociada a la partición P subíndice epsilon menos la suma inferior asociada a la partición P subíndice epsilon también, esto me queda menor o igual que ¿quién? Que la suma superior de F asociada a la partición P epsilon bi'prima menos la suma inferior de F asociada a la partición P' subíndice epsilon. Esa es la diferencia de... Pero yo sé que la suma superior asociada a la partición P bi'prima subíndice epsilon menos la suma inferior de F asociada a la partición P' subíndice epsilon es menor que epsilon. Entonces esto es menor que epsilon. Entonces ahora sí uno las desigualdades. ¿Y qué es lo que queda? Queda que la suma superior de F asociada a la partición P subíndice epsilon menos la suma inferior asociada a esta partición es... ¿dónde está? Aquí está. Esto es menor que epsilon. Esto es menor o igual que esto, pero esto es menor que epsilon. Entonces, por transitividad, esto es menor que epsilon. Entonces, ¿qué mostré? Mostré que si la función es integrable, es decir, que el supremo de las sumas inferiores coincide con el ínfimo de las sumas superiores, entonces para toda epsilon que ustedes me den, existe una partición P subíndice epsilon, tal que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior asociada a esa misma partición es siempre más chica que epsilon. ¿Y quién es esa partición? Es P' subíndice epsilon y P, la unión con P bi'prima subíndice epsilon, que son las que están determinadas por la definición de ínfimo y supremo que acabamos de ver. ¿Ok? Entonces eso demuestra la ida. Ahora sí, el regreso, perdón. ¿Qué sería el regreso? Sería suponer, supongamos que para toda epsilon positiva existe una partición de AB tal que
la suma superior asociada a esta partición menos la suma inferior, esto es menor que epsilon. Esta es mi hipótesis por demostrar que f es integral. Entonces, lo que voy a hacer es lo que comenté, es hacer la diferencia entre el supremo y el ínfimo lo más chico que yo pueda para poder garantizar que eso vale 0, ¿ok? Entonces, ¿qué yo sé? Que para toda epsilon se cumple esta propiedad, ¿ok? Entonces, para epsilon igual a 1 entre n, que yo sé que existe una partición asociada a ese valor de epsilon, existe P de subíndice 1 entre n de partición de AB, tal que la suma superior de F asociada a esta partición menos la suma inferior asociada a la misma partición, esto es menor que 1 entre n. Entonces ahora lo que quiero es poder acotar esta diferencia, que esta diferencia acote a la diferencia entre el supremo y el ínfimo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Lo que yo sé es que el supremo de las sumas superiores, recuerden, aquí es corre sobre todas las particiones. ¿Qué es el supremo? Es la cota superior más chica. Entonces, en particular, siempre es menor o igual que la suma superior asociada a la partición P subíndice 1 entre n. ¿Y qué yo sé? Porque el ínfimo, la propiedad que cumple el ínfimo de las sumas inferiores para cualquier partición es de las cotas inferiores la más grande. En particular, esta es una suma inferior, entonces esto siempre es mayor o igual que la suma inferior de F asociada a la partición P1 entre n. La partición P subíndice 1 entre n es un caso, es un elemento particular de todo este conjunto de elementos de sumas inferiores. Y entonces estoy tomando el ínfimo, es una de las cotas inferiores, es la más grande, entonces esta está por arriba de cualquier elemento del conjunto. Entonces ahora sí, multiplico esta desigualdad por menos 1 para poder obtener esta menos de aquí. Entonces, si yo multiplico por menos, invierte el signo de la desigualdad y me queda menos L de F de P de 1 entre N es, aquí queda menor o igual, es mayor o igual que el ínfimo menos el ínfimo de las sumas inferiores. Entonces, ahora sí sumo esas dos desigualdades. ¿Ok? Entonces, sumo estas dos desigualdades. ¿Y qué me queda? Como aquí hay un menor igual y aquí hay un menor igual, entonces me queda el supremo menos esto. Entonces, me queda el supremo de las sumas superiores menos el ínfimo de las sumas inferiores. Repito, estoy sumando estas dos desigualdades. Esto es menor o igual que la suma superior de F asociada a la partición P1 entre N menos la suma inferior asociada a la misma partición, P subíndice 1 entre N. Pero yo sé que esta diferencia es menor que 1 entre N. Esto es menor que 1 entre N para toda N en N.
Entonces ahora hagan tender esto a infinito. Me está diciendo que esta diferencia, el supremo de las, perdón, aquí es sumas inferiores. Supremo, otra vez supremo de las sumas inferiores, ínfimo de las sumas superiores. Entonces este es el supremo de las sumas inferiores. Entonces aquí tengo que el supremo de las sumas inferiores siempre es de las cotas, el supremo es de las cotas superiores la más chica, entonces está bien, esto es menor o igual que L. ¿Ok? Y aquí es el ínfimo de las sumas superiores, entonces de las cotas inferiores es la más grande, entonces esto es mayor o igual que U. Ahí está. Entonces multiplico por menos, entonces me queda que esto es suma superior. Ok. Voy a borrar esto. Ahí está. Entonces ahora que multiplico por menos es esta parte, porque es la que me interesa que tenga el signo menos. Entonces va a quedar aquí menos L de F de P1, P subíndice 1 entre N, menor o igual que menos el supremo de las sumas inferiores. Ahí está. Ok, entonces esto lo voy a poner de otra forma. Ahora sí. Voy a... ok. Voy a... ok. El ínfimo. Menor o igual. Ahí está. Ajá. Ok. A ver, si el ínfimo de las sumas superiores. Aquí está. Entonces es de todas las cotas superiores la más chica. Entonces está al revés. Esto es menor o igual, perdón. Es de todas las cotas superiores la más chica. Entonces esto es menor o igual. Ahí está, ahora sí. Y el supremo de las sumas inferiores. Aquí están las cotas inferiores. Tomo el supremo. Es decir, de todas las cotas inferiores, esta es la más grande. Todas las cotas inferiores, esta es la más grande. Entonces esta está por arriba. Ahí está. Ahora sí. Tomo ahora lo que me interesa que tenga el signo menos es la suma inferior, entonces voy a multiplicar en la desigualdad de arriba por menos, entonces queda menos L de F asociada a P subíndice 1 entre N, si aquí era menor o igual lo cambia y queda mayor o igual a menos el supremo de las sumas inferiores. Menos el supremo de las sumas inferiores. Ahí está. Entonces ahora sí sumo. ¿Por qué multiplicábamos por un menos? Porque lo que queremos es tener la suma superior menos la suma inferior de la partición P1 entre N que acote por arriba al supremo menos el ínfimo. Entonces aquí ya se ve. Lo que tenemos es aquí está el signo menos, en menos la suma inferior asociada a la partición 1 entre N, que es esta parte, y la voy a sumar esta desigualdad
con la de arriba. ¿Ok? Esto es menos, exacto, ahí está. Esta con esta. Voy a sumar estas dos desigualdades. ¿Ok? Entonces, ¿quién está menor o igual? Es esta parte. Entonces, cuando sume estas, voy a sumar este término con este y va a quedar el ínfimo de las sumas superiores menos el supremo, es sumar este con este, porque este es menor o igual, menos el supremo de las sumas inferiores. Esto es menor o igual que ¿quién? Sumé esta parte con esta, ahora sumo esta con esta, va a ser menor o igual a la suma superior de F asociada a la partición P subíndice 1 entre N menos la suma inferior asociada a la misma partición. O si quieren verlo de otra manera, esto es así. Esto es menor o igual. Aquí es menos el supremo de las sumas inferiores. Y aquí queda menos la suma inferior asociada a la partición P subíndice 1 entre N. Y lo único que estoy haciendo es sumando estas dos desigualdades. Entonces esto queda ínfimo menos supremo, que es esta parte, y la parte de la derecha queda supremo menos ínfimo, pero asociado a la partición P subíndice 1 entre N. Y ahora yo sé que esta siempre es menor que 1 entre N. Entonces esto es menor que 1 entre N para toda N en N. Entonces, ¿eso qué implica? Esto implica que por transitividad, que el ínfimo de las sumas superiores asociadas a cualquier partición menos el supremo de las sumas inferiores asociadas a cualquier partición del intervalo 1 entre B, siempre son más chicos que 1 entre N para todo N en N. Entonces, cuando yo hago tender N a infinito, me está diciendo que esto se va a cero. Esta diferencia se hace tan chica como yo quiera, porque lo que yo sé es que siempre el ínfimo de las sumas superiores siempre está por arriba del supremo de las sumas inferiores. Eso lo demostramos. Entonces, esto siempre es mayor o igual a 0. Ahí está. Entonces, tengo una diferencia de dos números que siempre es mayor o igual a 0 y siempre lo puedo hacer tan chica como yo quiera. Entonces, esto implica que cuando n tiende a infinito, esto se va a 0. El ínfimo de las sumas superiores menos el supremo de las sumas inferiores, esto es 0. Y si esta diferencia es 0, implica que el ínfimo de las sumas superiores coincide con el supremo de las sumas inferiores. Y eso es justo lo que yo quería demostrar, que el ínfimo de las sumas superiores coincide con el supremo de las sumas inferiores, y eso significa que la función es integrable. ¿Ok? Profe, ¿cómo deduce que si n tiende a infinito, la resta se hace 0? Porque de alguna manera, si tú te das cuenta, a ver cómo lo
el 1 entre n, ¿no? Por ejemplo, si tienes el límite de cuando n tiende a infinito de 1 entre n. Ajá, esta idea de hacer tender a n a infinito es tomar el límite de esta diferencia, aplicar el límite cuando n tiende a infinito de esta diferencia de ambos lados de la desigualdad. Aquí este es constante, no depende de n, se va a 0. Este 1 entre n se va a 0 cuando n tiende a infinito. Entonces estoy diciendo que el límite de esta diferencia de números está entre 0, acotado inferiormente por 0, superiormente por 0. Entonces no le queda otra más que esto, ser 0. Esta diferencia es ser 0, porque esto es un número real. Esto no está dependiendo de n. Esto es un número real, esto es un número real, y tengo que la diferencia de dos números reales, voy a llamarle a llámale al ínfimo b, bueno, no b porque se va a confundir con la b del intervalo, llámale, ABC, llámale d, y a llámale c. Entonces lo que estamos diciendo es que 0 es menor o igual que d menos c, y esto es menor estricto que 1 entre n. Y d y c son constantes, no dependen de n. D y C son reales. Entonces aplica el límite cuando n tiende a infinito a esta desigualdad. Entonces esto implica que el límite cuando n tiende a infinito de 0 es menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de d menos c. Y esto es menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n. Pero ¿quién es el límite de una sucesión de valores constantes? Esto no depende de n. Esto es una constante 0, entonces esto vale 0. Esto implica que 0 es menor o igual. El límite de otra constante, cuando n tiende a infinito, es la constante. No está variando la n ahí, no aparece la n. Esto es d menos c. Y esto es menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n. ¿Y a dónde tiende el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n? Esto se va a 0. Si pones n igual a 3, n igual a 4, este es un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto. Esta es la sucesión de valores. Aquí empieza el 1, un medio, un tercio, así sucesivamente. Aquí está 1 entre n. Esta sucesión de valores a n igual a 1 entre n, el límite de esta sucesión se va a 0. Entonces, esto es menor o igual a 0. Entonces, esto implica que d menos c es 0. Y esto significa que d es igual a c. Es decir, que el ínfimo de las sumas superiores coincide con el supremo de las sumas inferiores. Y eso era justo lo que queríamos mostrar. Que si sucede esta igualdad, la función es integrable. ¿Ok? Bien. Sí, ya entendí, gracias. Sí. Ok, entonces ya nada más para redondear, ya no me da tiempo de ver el otro ejemplo que quiero analizar. En suma, tenemos otro criterio de integrabilidad. Yo sé que una función es integrable sí, solo sí, para toda épsilon que ustedes me den. Existe una partición de manera que la suma superior asociada a esa partición menos la suma inferior, ese valor lo puedo hacer tan chico como yo quiera. Entonces eso nos va a permitir de alguna manera poder saber cuándo no es una función integrable, porque si yo puedo encontrar una partición, puedo dar un épsilon, ¿qué significaría negar que para toda épsilon la diferencia entre suma superior menos suma inferior no la puedo hacer tan chica como yo quiera? Significa que una función no es integrable cuando yo doy una épsilon específica
Y para esa epsilon específica puedo exhibir una partición de manera tal que la suma superior asociada a esa partición menos la suma inferior asociada a esa partición no la puedo hacer menor que esa epsilon. Entonces, cuando yo pueda mostrar eso, estaría diciendo que la función no es integrable. Y la otra que es importante es que si yo puedo exhibir que para toda epsilon puedo siempre encontrar yo una partición en la que la suma superior menos la suma inferior asociada a esa partición la puedo hacer tan chica como yo quiera, entonces la función es integrable, que es justo lo que voy a analizar la siguiente clase. Es decir, voy a analizar una función que no es continua, que tiene una discontinuidad, solo una discontinuidad. Voy a calcular que esa función es integrable con este criterio de que para toda epsilon existe una partición de manera que la suma superior menos la suma inferior asociada a esa misma partición la puedo hacer tan chica como yo quiera. Y después ver que eso lo puedo hacer para no solo una función que es discontinua en un punto, sino en número finito de puntos. Y después motivar la idea de por qué la función de Dirichlet no fue integrable. Este criterio me va a hacer ver por qué la función de Dirichlet no fue integrable. Porque el análisis de los ejemplos que voy a hacer lo que plantea es, ok, tengo una función que es discontinua en un conjunto finito de puntos y la función es integrable. Entonces la pregunta que surge es, ¿qué tan discontinua tiene que ser una función para que sea integrable? Porque si es discontinua en un conjunto finito, es integrable. Entonces ahí es donde voy a analizar que hay un límite que le tiene uno que poner al conjunto de discontinuidades de una función para que pueda ser integrable. Porque tengo un ejemplo de una función que no es integrable, pero esa función tiene una propiedad muy particular respecto al conjunto de discontinuidades. Y eso es justo lo que yo quiero. Lo que quiero ver es que esta idea de hacer la suma superior menos la suma inferior tan pequeña como yo quiera, va a estar asociado a que yo pueda encerrar a las discontinuidades de manera tal que esos intervalos en los que yo encierro a las discontinuidades, las longitudes de esos intervalos las pueda hacer tan chica como yo quiera. Entonces, el caso de la función de Dirichlet cumple que el conjunto de discontinuidades no lo puedo encerrar en intervalos de manera que la suma de las longitudes de esos intervalos la pueda hacer tan pequeña como yo quiera. Entonces ya hay una idea de lo que va a significar que la función de Dirichlet no sea integrable con este criterio. Una función va a ser integrable cuando el conjunto de discontinuidades lo pueda meter en un conjunto de intervalos de manera que la suma de las longitudes de esos intervalos la pueda hacer tan pequeña como yo quiera. O sea, esto de que la suma superior menos la suma inferior para una partición específica la puedo hacer tan chica como yo quiera, está reflejando el hecho de que yo pueda encerrar al conjunto de discontinuidades en intervalos cuya suma de longitudes la puedo hacer tan pequeña como yo quiera. Pero como no puedo hacer eso con el conjunto de discontinuidades de la función de Dirichlet, es por eso que la función de Dirichlet no es integrable. Entonces sí está agregando algo más a la intuición de integrabilidad a este criterio. Nos está permitiendo ver que existe un conjunto de funciones, que existen funciones que pueden ser discontinuas, pero no cualquier tipo de discontinuidad. O al menos el conjunto de discontinuidades no ser de cualquier forma. Tiene una cota, tiene una restricción. Y eso es lo que voy a ver la siguiente clase. Calcular otro criterio, ver qué otro tipo de funciones son integrables, otra infinidad de conjuntos de funciones, que pueden ser integrables, y paso al siguiente subtema, que sería teorema fundamental del cálculo, que es otra manera de poder tener un criterio de calcular la integral. ¿Ok? Entonces, dejamos aquí la clase. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud al respecto? Profe, yo tengo una duda. ¿La guía de problemas, cuándo la va a subir a la plataforma?
Ahorita yo espero, yo creo que mañana. Ya estoy como a la mitad de la tarea, sobre todo para juntar todo, no entregarlo por partes, sino todo el conjunto de problemas. Yo espero ya sin falta mañana. Ya mañana subirlo a la plataforma, por favor. Ok, profe, muchas gracias. Sí, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud que tengan? Solo yo me tengo que retirar porque tengo otra clase ahorita. Gracias, Ok, profe. sí. Entonces, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud que tengan? Bien, entonces si no hay otra inquietud, otra pregunta, entonces nos vemos, me parece ser que el lunes no hay clase, si mal no recuerdo. Entonces nos veríamos hasta el miércoles, por favor. Profe, gracias. Ok, profe, gracias. Sí, hasta luego. Hasta luego.